La hoja me rozaba la garganta. Sentía el frío acero presionando mi piel, veía el odio ardiendo en los ojos de Marcus Torres mientras me observaba en la mansión en llamas. A nuestro alrededor, 300 miembros de la casa del duque Winter yacían muertos o agonizantes. Mis hermanos, mis padres, todos a quienes llegué a conocer en esta vida prestada. Lo destruiste todo, Visa, susurró. ¿Para qué? Porque no te elegí. Y en ese instante, mientras las llamas consumían el único hogar que había conocido, comprendí con absoluta claridad que así era como debía terminar. Este era el destino escrito para la Visa Winter original, una villana enamorada que lo sacrificaría todo por un hombre que jamás la amó de verdad. Pero hay algo en las historias de transmigración que nadie te cuenta, a veces te despiertas con suficiente antelación como para cambiar el final. Antes de empezar, cuéntanos en los comentarios desde qué país nos ves. Y si es tu primera vez aquí, no olvides suscribirte. Disfruta escuchando. Retrocedamos 3 meses. Ahí fue cuando todo empezó de verdad. Cuando abrí los ojos por primera vez y me di cuenta de que ya no estaba en mi propio mundo. Desperté entre sábanas de seda tan finas que parecían agua. La cama era enorme, tallada en sándalo, con cortinas carmesí que reflejaban la luz de la mañana. Por un instante me quedé allí tumbada, aspirando el aroma a jazmín, contemplando las intrincadas pinturas del techo, dragones y fénix entrelazados en una danza eterna. Entonces los recuerdos me inundaron, 2 conjuntos de recuerdos, los míos, los de una mujer moderna que se había quedado despierta hasta tarde leyendo novelas digitales, y los suyos, los de Visa Winter, la hija mayor del duque Winter, una de las 4 grandes familias ducales, de una belleza deslumbrante y posiblemente rica, adorada por su familia y obsesionada, casi catastrófica, con su amor de la infancia, el general Marcus Torres. Ah, y también la villana de esta historia, la mujer destinada a morir horriblemente tras atormentar a la inocente protagonista. Me incorporé tan rápido que casi me caigo de la cama. Señorita, está despierta. Chelsea entró corriendo con el rostro radiante de emoción. El general Torres volverá victorioso en 3 días. Pronto lucirás tu vestido de novia rojo y, Chelsea, la interrumpí con calma, tráeme té y cuéntame todo lo que ha estado sucediendo en la capital. Chelsea parpadeó, sorprendida por mi tono sereno. La Visa original habría gritado de alegría, pero yo no era ella, y no tenía ninguna intención de recorrer ese maldito camino hacia la destrucción. Mientras tomábamos el té, reconstruí la cronología. Esto era muy pronto, demasiado pronto. Marcus aún no había regresado. La protagonista femenina, Tanya Son, aún no había aparecido en escena. El 4.º príncipe yacía enfermo y olvidado. El ambicioso 3.er príncipe Adrián afianzaba su poder como hijo predilecto del emperador. Tenía tiempo. No mucho, pero suficiente. Había leído suficientes novelas de transmigración como para saber cómo se suponía que iba a ser. La transmigrante despierta convertida en la villana y decide cambiar su destino conquistando al protagonista masculino. Siendo más dulce, más amable. Absolutamente no. Miré a mi alrededor en mis lujosas habitaciones. ¿Por qué iba a malgastar todo esto en un hombre? Los hombres, decidí, no valían tanto como las riquezas, y no tenía ninguna intención de morir por amor. Chelsea, le dije dulcemente, averigua todo lo que pueda sobre el 4.º príncipe. Su estado, sus partidarios, sus perspectivas. Y ni una palabra a nadie más. Durante los 3 días siguientes puse en marcha mis planes. Escribí cartas, revisé los registros financieros del duque Winter y estudié la dinámica palaciega con la intensidad de quien se prepara para la guerra. Porque eso fue exactamente lo que fue. Una guerra por la supervivencia misma. Mi padre fue el primero en notar el cambio. Esa noche, durante la cena, me observó con ojos penetrantes e inteligentes. Te noto diferente, Fisa. Más presente. Quizás por fin he madurado, papá. Los últimos acontecimientos me han hecho reflexionar sobre lo que de verdad importa. La familia. Legado. Poder. No un capricho infantil. Mi madre sonrió. Bienvenida de nuevo, hija. Mis hermanos se burlaban de mí, pero tras las bromas había cariño. Afecto verdadero. La Fisa original lo daba por sentado. He sido una tonta, lo admito.
Pero pienso hacerlo mejor. Por todos nosotros. El duque Winter me estudió y asintió. La capital es peligrosa estos días. El emperador envejece. Los príncipes merodean como lobos. Nuestra familia debe ser muy cuidadosa al elegir de qué lado estamos. Entonces debemos elegir sabiamente, dije. No basándonos en viejas alianzas ni en sentimientos, sino en quién ganará realmente. Finalmente mi padre sonrió. Una sonrisa genuina, aguda y aprobatoria. Ahora piensas como en invierno. Chelsea regresó con su informe sobre el cuarto príncipe. Sí, estaba enfermo. Sí, lo habían olvidado. Pero también era brillante, decidido y, lo más importante, aún no había muerto. La trama apenas lo mencionaba. Pero yo había leído suficientes historias como para saber que los príncipes olvidados solían cobrar gran importancia muy rápidamente. Sobre todo cuando contaban con el apoyo de la persona adecuada. Las puertas de la ciudad estaban abarrotadas cuando llegué. Nobles ataviados con las sedas más finas, plebeyos que se estiraban para vislumbrar a su héroe, mercaderes que esperaban congraciarse con él. Me coloqué justo donde debía estar, visible pero sin agobiar. Sereno. Majestuoso. Y entonces llegó Marcus. La multitud estalló en vítores. Llovieron pétalos de flores. Las jóvenes se desmayaban al verlo. Marcus Torres, a sus 25 años, era todo lo que un héroe debía ser, alto, guapo, con una mirada que parecía atravesar el engaño. Montaba su caballo de guerra con una gracia natural, su armadura reluciente con el porte de un hombre que había enfrentado a la muerte y salido victorioso. Este era el hombre que, si el plan original se mantenía, destruiría a toda mi familia por la osadía de amarlo. A medida que su carruaje se acercaba, me preparé para lo que vendría. Porque allí estaba ella, descendiendo de su carruaje personal. La canción de Tania. Delicada como la lluvia primaveral, hermosa en esa fragilidad que hacía que los hombres quisieran protegerla. Y allí, sobre sus hombros, estaba la capa. La capa que la visa original había bordado ella misma, dedicando meses a intrincados fénix y peonías. Ahora Tania la llevaba. El murmullo de asombro fue inmediato. Sentí cientos de ojos clavados en mí, esperando mi reacción. Sonreí. No forzado, sino genuino y sereno. Alisé mis túnicas de seda esmeralda y avancé con gracia mesurada. General Torres. Grité con voz clara y potente: qué alegría verte regresar victorioso. Marcus se quedó paralizado, preparándose claramente para una escena. La confusión se reflejó fugazmente en su rostro. Lady Visa. Ha pasado demasiado tiempo. Sí. Un año entero. Miré brevemente a Tania. Veo que has traído un invitado. Qué amable de tu parte. Marcus se aclaró la garganta. Ella es Tania Son. Su madre me salvó la vida en la frontera norte cuando resulté herido. ¡Qué maravilla! Interrumpí con naturalidad, volviéndome hacia Tania. Señorita Son, la bondad de su madre refleja la nobleza de su familia. Todos estamos agradecidos. Hice una seña a Chelsea. Chelsea, por favor, acompaña a la señorita Son a nuestra segunda casa lunar. Asegúrate de que tenga todo lo necesario para descansar y recuperarse. Mi brillantez era compleja. Ante el público parecía generoso. Pero yo estaba tomando el control de la presencia de Tania, instalándola en una propiedad familiar de invierno bajo mi supervisión. La expresión de Marcus se transformó en una mezcla de cálculo y respeto a regañadientes. Había dejado atrás a una chica enamorada. Había regresado para encontrar algo completamente distinto. Es usted muy generosa, Lady Visa. Al fin y al cabo, hoy se celebra su banquete de gala, ofrecido por su majestad en persona. Seguro que la señorita Son preferiría descansar antes que verse inmersa en un evento social tan imponente. A menos que creas que está preparada para tal ocasión. La trampa era ingeniosa. Si Marcus insistía en traer a Tania, una chica sin rango ni título, estaría demostrando una falta de respeto imperdonable. Fue lo suficientemente inteligente como para darse cuenta. Tienes razón. La señorita Son debería descansar.
Mientras me alejaba, sentía su mirada fija en mi espalda. Que me observe. Que se pregunte. El banquete de celebración de aquella noche fue magnífico. La mirada penetrante del emperador me encontró casi de inmediato. Lady Visa Winter dijo. Te ves radiante. Debe ser una gran alegría para ti que tu prometido haya regresado sano y salvo. Una prueba. Toda la corte estaba escuchando. Su Majestad es muy amable. Le agradezco el regreso sano y salvo del general Torres. Pero más allá de eso, agradezco que haya traído tanta gloria al imperio. Su victoria asegura nuestras fronteras y nos honra a todos. En comparación, los asuntos personales parecen insignificantes. Su Majestad sonrió levemente. Bien dicho. Tu padre te ha educado bien. Durante todo ello, observé la dinámica del poder. El príncipe Adrián estaba sentado cerca de su padre, seguro de su posición. El cuarto príncipe no se veía por ninguna parte. El hijo olvidado, despreciado por todos los que importaban. Todos menos yo. El padre de Marcus, el viejo general Torres, se me acercó en silencio. Quería agradecerle cómo manejó la situación con la señorita Son. Podría haber sido difícil. No hubo nada que manejar, general. Entrecerró los ojos. Mi hijo me dice que has cambiado. ¿De verdad? Qué interesante. No sabía que me había notado lo suficiente como para saber cómo me veía sin cambios. Se rió. Con lengua afilada. Bien. Lo necesitarás. Su voz bajó. Porque el emperador se está muriendo. Le quedan quizás 6 meses, tal vez menos. Y cuando muera, esta corte se desmoronará. ¿Y de qué lado se ha puesto la familia Torres? Del lado ganador. Siempre del lado ganador. Mientras se alejaba, asimilé lo que había aprendido. El emperador estaba muriendo. Y la crisis sucesoria era inminente. Una idea se cristalizó en mi mente. Audaz y peligroso. Necesitaba hablar con el cuarto príncipe. El Palacio de la Luna se ubicaba en el extremo oriental del complejo palaciego, estratégicamente situado para que no se viera ni se pensara en él. Su patio estaba descuidado, sus muros necesitaban reparaciones. Avisé con antelación, afirmando tener conocimientos médicos que podrían ayudarle. Era una excusa endeble, pero me sirvió para entrar. El interior estaba sorprendentemente bien conservado. Las paredes estaban repletas de libros, historias, filosofías, estrategias militares. Mapas del imperio cubrían una pared, con anotaciones de caligrafía precisa y elegante. Lady Visa Winter. La voz provenía de detrás de un biombo tallado. ¿A qué debo este inesperado honor? Alteza, le pido disculpas por la intrusión. Recibo quizás 3 visitas al año. Una visita más sería un cambio agradable. Por favor, pase. Dejemos de fingir que está aquí por mi salud. Me moví por la pantalla y vi por primera vez al cuarto príncipe. Sentado en su silla de ruedas junto a la ventana, su silueta se recortaba contra la luz de la luna. Una aguda inteligencia brillaba en sus ojos, una dignidad inconsciente a pesar de sus limitaciones físicas. Tenía 22 años, pero había algo ancestral en su mirada. Además, era bastante apuesto con un aire intelectual. Alteza es muy directa. La vida es demasiado corta para juegos, Lady Visa. Dime por qué la famosa belleza de la familia Winter ha venido sola a visitar a un príncipe olvidado. Me senté. Este era el momento de la verdad. Vine a hacerte emperador, dije sencillamente. El silencio fue profundo. Entonces él rió. Una carcajada genuina, llena de auténtica diversión. Bueno, está claro que no crees en la sutileza. No hay tiempo. El emperador está muriendo. El príncipe Adrián está a punto de ascender al trono. Y cuando lo haga, este imperio se sumirá en el caos. ¿Y crees que yo estaría mejor? Apenas puedo caminar, Lady Visa. Me han ignorado toda la vida. La mitad del tribunal ni siquiera recuerda que existo. Porque has dedicado toda tu vida a prepararte para ello, a pesar de que todos te decían que era imposible. Señalé los libros, los mapas.
Porque eres brillante, estratégica y sobre todo porque te subestiman. Nadie te ve como una amenaza. Esa es tu mejor arma. Me estudió. ¿Y qué gana Lady Visa Winter con todo esto? La supervivencia. La supervivencia de mi familia. Y quizá una oportunidad para demostrar que las mujeres pueden ser algo más que objetos decorativos en este imperio. Ah. El general Torres te ha decepcionado. Para empezar, el general Torres nunca fue de mi agrado. Simplemente fui demasiado ingenuo para darme cuenta antes. Pero ya no soy ingenuo, Alteza. Y le ofrezco algo que nadie más le ofrecerá, una alianza genuina. La riqueza e influencia del duque Winter, los contactos militares de mi hermano, mis propios talentos. Todo al servicio de que usted ascienda al trono. ¿A cambio? Protección. Poder. Y la oportunidad de construir algo diferente. Un imperio donde la capacidad importa más que el género. Se quedó callado tanto tiempo que pensé que me había pasado de la raya. Entonces sonrió una sonrisa peligrosa e interesante. O eres un genio de mente o un genio de mente. Digamos que me interesa. ¿Cuál es tu plan? Saqué un documento sellado. Es una lista de los partidarios del príncipe Adrián y sus puntos débiles. Llevo 3 días haciendo que mi gente recopile información. Él arqueó las cejas. Impresionante. Pero el chantaje tiene sus límites. No se trata de chantaje sino de presión. No amenazamos a la gente, la ayudamos. Resolvemos sus problemas. Nos volvemos indispensables. ¿Y el emperador? No lo convenceremos. Le mostraremos qué clase de emperador será Adrián. Si le damos cuerda, se ahorcará solo. El cuarto príncipe se acercó en su silla de ruedas con los ojos brillantes. Eres peligrosa, Lady Visa. Solo para mis enemigos, Alteza. Le extendí la mano. Aliados. Me estrechó la mano con un agarre sorprendentemente fuerte. Entonces deberías llamarme por mi nombre. Mis amigos me llaman Nathaniel. Visa. Solo Visa cuando estamos solos. Pasamos las siguientes 2 horas planeándolo. Nathaniel llevaba preparándose para este momento mucho más tiempo del que yo me había dado cuenta. Había cultivado una red de personas marginadas. Funcionarios de tribunales inferiores. Talentosos pero sin nobleza de nacimiento. Mujeres inteligentes pero sin autoridad. Te seguirán, dije. No porque les prometas gloria, sino porque realmente las ves. Tal como me viste. Cuando me disponía a irme, Nathaniel gritó: ¿por qué haces esto en realidad? Me detuve en la puerta. Porque en mis sueños veo lo que sucede si no lo hago. Me veo muriendo. Veo a mi familia destruida. Veo un imperio desmoronándose. ¿Sueños o visiones? ¿Importa? Sonrió. No. Supongo que no. Buenas noches, Visa. A la mañana siguiente visité a Tania en la casa de la segunda luna. La encontré en el jardín, cuidando las flores con esmero. Se sobresaltó al verme. Lady Visa. Gracias por su hospitalidad. Por favor, no es necesario formalismos. ¿Puedo llamarla Tania? Por supuesto, señora Visa. Se sentó con cautela. Imagino que todo esto debe ser muy abrumador para ti. Dime, Tania, ¿qué quieres? No lo que quiere el general Torres ni lo que esperan los demás. ¿Qué quieres para ti? La pregunta la sorprendió. Yo quiero curar a la gente. Mi madre me enseñó medicina. Eso es lo que se me da bien. ¿Y la general Torres? Un rubor le subió a las mejillas. No lo sé. No, señora Visa, se lo juro. No ha pasado nada inapropiado. Te creo. Pero, ¿lo amas? Su silencio fue respuesta suficiente. Esto es lo que pienso. Te enamoraste de un soldado herido que necesitaba tu ayuda. Él se enamoró de la mujer que le salvó la vida. Y ahora ambos están atrapados. Si sigues con esto, estoy perdida. Si te vas, te romperán el corazón.
Entonces, ¿qué hacemos? Nos hacemos amigos, dije simplemente. Tania parpadeó. ¿Qué? Eres brillante en medicina. Y brillante en política. ¿Por qué malgastar energía peleando cuando podríamos ayudarnos mutuamente? Puedes quedarte con Marcus. Incluso te ayudaré. Pero a cambio, necesito tu ayuda para cambiar el futuro de este imperio. Le conté sobre la crueldad del príncipe Adriano. Sobre la crisis sucesoria. Sobre mi alianza con Nathaniel. Sobre cómo la actual estructura de poder nos destruiría a todos. Una vez salvaste la vida de Marcus. Ahora ayúdame a salvarla de todos. Aprovecha tu relación con él. Ayúdame a entender dónde reside su lealtad. Y a cambio me aseguraré de que tengas todo lo que necesitas. Formación con los mejores médicos. Acceso a textos médicos. Un puesto donde realmente puedes ayudar a la gente. Tania permaneció en silencio durante un largo rato. Finalmente alzó la vista con asombro. No eres lo que esperaba, Lady Visa. Nadie lo es jamás. Eso es lo que hace la vida interesante. Si nos hacemos amigos, ¿qué pasará con mis sentimientos hacia el general Torres? Lo que tú quieras. No te estoy diciendo cómo debes sentirte. Te estoy ofreciendo una opción más importante que el dilema entre el amor y la decencia. Ella sonrió tímidamente. Creo que me gustaría intentar ser tu amiga, Lady Visa. Visa, los amigos se llaman por su nombre. ¿Me enseñarás? Sobre política. Sobre el tribunal. Si me enseñas medicina, presiento que vamos a necesitar esos conocimientos. Esa noche Marcus finalmente me acorraló en el jardín de mi familia. Tenemos que hablar, Visa. Habla, General Torres. ¿Qué tramas? ¿Por qué acoges a Tania con tanta amabilidad, como si nada pasara? ¿Qué estás planeando? ¿Planeando? Simplemente estoy siendo lo que siempre se ha esperado de mí, una dama noble, digna y generosa. Eso no es justo, Visa. Hemos estado comprometidos desde la infancia. Tienes todo el derecho a estar molesto por Tania. Tienes razón. Sí, tengo derecho a estar furioso. A exigir respuestas. Cancelar nuestro compromiso. Pero dime, Marcus, ¿qué ganarías con eso? ¿Acaso haría que me amaras? Abrió la boca y luego la cerró. Esta es la verdad. Nuestro compromiso es un acuerdo político. Siempre lo ha sido. ¿Quieres ir tras tu verdadero amor? Bien. Pero nuestras familias siguen unidas. Lo que cambia es mi disposición a fingir estar enamorada mientras aclaras tus sentimientos. Visa. No te libero del compromiso. Todavía no. Eso causaría complicaciones. Pero tampoco me quedo de brazos cruzados. Tengo mi propia vida que vivir, mis propios objetivos que perseguir. Tú haz lo que tengas que hacer. Haré lo mismo. ¿Qué tipo de acuerdo? Sonreí misteriosamente. Eso depende de lo que usted quiera al final, ¿no? Buenas noches, General Torres. Las semanas siguientes transcurrieron vertiginosamente. Me reunía con Nathaniel con frecuencia, siempre buscando excusas, entregándole textos médicos, consultándole sobre cuestiones filosóficas. Nadie sospechaba que estas visitas fueran algo más que un acto de caridad. Juntos identificamos a ministros clave descontentos con la facción de Adrián. No nos dirigimos a ellos directamente. En cambio, resolvimos sus problemas. Un ministro con dificultades en un caso. Un precedente útil aparecería en su despacho. Un funcionario preocupado por el matrimonio de su hija. Se le presentaría a un joven adecuado. Estábamos tejiendo una red de obligación y gratitud. Tania resultó invaluable. Sus conocimientos médicos eran extensos y podía percibir el estado emocional de las personas. Podía identificar quién estaba estresado y quién era vulnerable a la persuasión. Y me ayudó a comprender mejor a Marcus. Está confundido, me dijo. No deja de hablarme de ti. Creo que se está dando cuenta de que en realidad no te conoce en absoluto. A pesar de todo, la salud del emperador empeoró.
El príncipe Adrián se volvió más confiado, más descuidado. Perfecto. Nathaniel ha visto la oportunidad. El príncipe Adrián se reunirá con el ministro de guerra y varios generales, entre ellos el suyo. Le está ofreciendo a Marcus el puesto de alguacil a cambio del apoyo de la familia Torres. Entonces debemos ofrecerle algo mejor. ¿Qué podría ser mejor que ser alguacil? La oportunidad de ser un verdadero héroe en lugar de un simple matón. Los ojos de Nathaniel se iluminaron al comprender. ¿Quieres mostrarle qué clase de emperador será Adrián? Exactamente. Necesitamos que Adrián se rebele. Durante la celebración del Festival de la Luna, maniobré para que Tania estuviera presente como una de las médicas que atendían al emperador. La habilidad médica de Tania era genuina. Cuando el médico jefe mencionó que necesitaban ayuda, mi sugerencia me pareció lo más lógico. Pero sabía lo que iba a pasar. El príncipe Adriano no soportaba ver a una mujer de baja cuna recibir semejante honor. El Festival de la Luna fue magnífico, faroles flotando como estrellas, danzas tradicionales, nobles ataviados con las sedas más finas. El emperador asistió, aunque lucía más desaliñado que nunca. Todo transcurrió sin contratiempos hasta el concurso de poesía. El príncipe Adriano recitó un poema técnicamente perfecto, pero emocionalmente frío, sobre la gloria imperial. Los aplausos fueron educados, pero no entusiastas. Entonces Tania dio un paso al frente. Alteza, dijo ella en voz baja pero clara, fue precioso. ¿Puedo ofrecerle otra interpretación? El salón quedó en silencio. Aquello era tremendamente inapropiado. Pero ella recitó su propio poema, sencillo pero conmovedor, sobre cómo la luna brilla por igual sobre el palacio y la choza campesina, recordándonos que las bendiciones del cielo no distinguen por origen. La mirada del emperador se aguzó. Varios ministros asintieron con aprobación. Y el rostro del príncipe Adrián se ensombreció de rabia. ¿Cómo te atreves? ¿Quién te ha dado permiso para hablar, muchacha? Yo. Le pido disculpas, Alteza. ¿Por insinuar que el linaje y el rango no importan? ¿Por cuestionar mis palabras? Quizá necesites una lección de buenos modales. Me puse de pie. La princesa Adrián Mison estaba compartiendo su perspectiva sobre la poesía, no cuestionando su rango. Seguramente Su Alteza tiene la suficiente seguridad en sí misma como para no sentirse amenazada por una interpretación artística diferente. Si se echaba atrás parecía débil. Si seguía adelante estaría acosando a una muchacha de baja cuna mientras ignoraba a la hija del duque Winter. Políticamente sería terrible. Eligió mal. Eso no es asunto suyo, Lady Visa. Lo que me preocupa es que estamos en una celebración para honrar la belleza de la luna. Discutir sobre poesía parece desviar la atención del tema. Pero si Su Alteza tiene una opinión firme al respecto, tal vez deberíamos dejar que Su Majestad decida. Todas las miradas se dirigieron al emperador. Lady Visa tiene razón, dijo finalmente. Estamos aquí para celebrar el arte. El poema de Mison transmitió un sentimiento genuino. Ambas interpretaciones tienen su mérito. Sigamos adelante. Fue una reprimenda leve pero pública. El príncipe Adriano había sido reprendido por su padre delante de toda la corte por su comportamiento hacia Tania. Después del festival, Marcus me buscó. Eso estuvo bien jugado. Simplemente intentaba evitar una escena desagradable. Hiciste que Adrián pareciera un matón. Elevaste el estatus de Tania. Te presentaste como sabio y valiente. ¿Cuándo te volviste tan estratégico? Siempre he sido estratégico, Marcus. Simplemente nunca te fijaste. Ahora sí que presto atención. Se acercó. Veo a una mujer mucho más peligrosa e interesante de lo que jamás imaginé. Qué lástima por ti. Me tomó del brazo con suavidad. Visa, ¿qué quieres de mí? Quiero que pienses en general. Piensa en qué tipo de imperio quieres servir. Piensa en qué tipo de hombre quieres ser. Y cuando lo hayas decidido podremos hablar. 3 días después, recibí una citación urgente a los aposentos privados del emperador. Las habitaciones estaban impregnadas del olor a medicina.
Su Majestad estaba sentado, recostado con el rostro pálido como el papel viejo, pero con la mirada aún penetrante. Señora Visa Winter. Gracias por venir. Su Majestad me honra. Dejaré de lado las formalidades. Me estoy muriendo. La pregunta es: ¿qué clase de imperio dejaré tras de mí? Dímelo. ¿Qué opinas de mis hijos? Una pregunta peligrosa. El príncipe Adrián es ambicioso, capaz y despiadado. Expandiría el imperio mediante la conquista. En teoría, es la opción obvia. ¿Y en la práctica? En la práctica, ve a las personas como meras herramientas. Gobernaría mediante el terror. El imperio podría crecer, pero sería frágil, sostenido por la fuerza. Un solo empujón y se haría añicos. El emperador cerró los ojos un instante. ¿Y mi cuarto hijo? El príncipe Nathaniel es reflexivo, estratégico y se preocupa sinceramente por el pueblo. Lo tachan de débil por su enfermedad, pero esa enfermedad le ha dado perspectiva. Conoce el sufrimiento, por eso comprende la misericordia. Valora la capacidad por encima del nacimiento. Hablas de él con verdadero respeto. Porque se lo ha ganado, Majestad. ¿Y usted? ¿Qué desea? La oportunidad de demostrar que las mujeres pueden servir al imperio con algo más que belleza. La oportunidad de contribuir a construir algo mejor. La posibilidad de no morir por haber nacido en la historia equivocada. El emperador me estudió y luego sonrió, triste pero sincera. ¿Me recuerdas a mi esposa? Ella solía hablar así. De cambiar historias. Me encantaba por eso. Y le fallé al no tener el valor de hacer esos cambios cuando pude. Extendió la mano hacia mí. No dejes que Nathaniel cometa mis errores. No dejes que esté a salvo. Sé peligroso. Sé valiente. Cambiaré la historia. Tomé su mano con delicadeza. Lo haré, Majestad. Lo haremos. Ahora vámonos antes de que los buitres de afuera empiecen a sospechar. Y Lady Visa. Tenga cuidado. El príncipe Adriano tiene muchos ojos en este palacio. Iba de regreso cuando apareció Chelsea, corriendo con el miedo reflejado en su rostro. Jovencita. Señorita Tania. Se ha desmayado. Se me heló la sangre. ¿Dónde? En el Palacio de la Luna. Corrí. Irrumpí en el palacio de Nathaniel y encontré un caos controlado. Tania yacía en un sofá, con el rostro pálido como la muerte y la respiración superficial. Nathaniel estaba a su lado con semblante adusto. Y allí, sobre una mesita baja, había un juego de té y el inconfundible aroma de las almendras amargas. ¿Veneno? ¿Hace cuánto? Pregunté. 10 minutos, quizá menos. No bebí nada. Soy alérgica a esa mezcla en particular. Pero ella se tomó casi una taza entera. Examiné rápidamente a Tania. Los síntomas coincidían con los de una intoxicación por arsénico. Chelsea fue a buscar mi botiquín. Ahora. Me volví hacia Nathaniel. ¿Quién trajo el té? Un sirviente del palacio. Una que no reconozco. Tania se removió gimiendo suavemente. Sus ojos se abrieron lentamente desenfocados. ¿Visa? ¿Qué? ¿Qué pasó? Te envenenaron. No intentes hablar. Intentaba protegerte. Su voz se apagó. ¿Proteger a quién? Nathaniel. Un leve asentimiento. Vi al sirviente. Algo no cuadraba. Cambié las tazas. La comprensión me golpeó de repente. Tania había tomado deliberadamente el té envenenado destinado a Nathaniel. Le había salvado la vida a costa de la suya. ¡Qué chica más tonta y maravillosa! Murmuré trabajando frenéticamente. Chelsea. ¿Dónde está ese botiquín? Aquí tiene, señorita. Las 2 horas siguientes fueron las más largas de mi vida. Trabajé con todo lo que tenía, con cada técnica que Tania me había enseñado. Nathaniel prestó su ayuda. Sus manos eran firmes. Marcus llegó en algún punto intermedio, atraído por los rumores.
Prestó su fuerza física cuando fue necesario. Finalmente, al amanecer, la respiración de Tania se estabilizó. Su semblante mejoró. La crisis pasó. Me desplomé en una silla, con las manos temblando. Le salvaste la vida, dijo Nathaniel. Ella salvó la tuya primero, dijo Marcus desde la puerta. Puede que tenga información sobre quién hizo esto. El príncipe Adriano se puso en contacto conmigo hace 3 días. Me ofreció el título de mariscal a cambio de mi apoyo a su sucesión. Parte de esa conversación giró en torno a neutralizar posibles obstáculos. No mencionó nombres, pero la insinuación era clara. ¿Y nos lo dices ahora? Mi voz sonó gélida por la furia. No sabía si hablaba en serio. Pensé que solo era una maniobra política. Tu ingenuidad podría haberle costado la vida a Tania. Marcus se estremeció. Tienes razón. Lo siento. Debí haberte advertido. Las disculpas no sirven de nada. Lo que necesitamos son pruebas. Nathaniel sacó unos papeles. Lo he estado documentando todo. Si añadimos el intento de envenenamiento y lo vinculamos con Adrián, podemos acabar con él, concluí. Pero necesitamos pruebas. Tenemos que desenmascarar a Adrián. Hacer que se revele por completo, de forma que ni siquiera el emperador pueda ignorarlo. El torneo imperial, dijo Nathaniel. Es dentro de 2 semanas. Todos los príncipes compiten. Si me presento, te estarías declarando un verdadero aspirante. Y Adrián tendría que humillarte públicamente. Pero Nathaniel no puede competir en artes marciales, señaló Marcus. Entonces cambiaremos las reglas. Recordamos a todos que el torneo pone a prueba todas las capacidades de un emperador, militares, sí, pero también su pensamiento estratégico, su gobierno y su diplomacia. Solicitamos al emperador que incluya desafíos intelectuales. ¿Creen que aceptará? Sé que aceptará. Marcus nos miró a ambos. Ya has hablado con el emperador. Está considerando nombrar a Nathaniel heredero, ¿verdad? Esa es una pregunta peligrosa, general. Pero si es cierto, si existe una posibilidad real. La expresión de Marcus cambió. Entonces todo cambia. Miró a Tania, que dormía plácidamente. Ella te salvó la vida. Sin dudarlo. Ese tipo de valentía, eso era por lo que creía estar luchando. Alteza, si me acepta, el apoyo militar de la familia Tauro está a su disposición. Bienvenido a la rebelión, general, dijo Nathaniel con una leve sonrisa. Al amanecer trazamos nuestros planes. El torneo imperial sería nuestro campo de batalla. Teníamos 2 semanas para prepararnos. 2 semanas para cambiar el rumbo de un imperio. Las 2 semanas transcurrieron en un frenesí controlado. Nathaniel trabajó con eruditos, perfeccionando argumentos para los desafíos intelectuales. Utilicé todos mis contactos para asegurar que se cambiara el formato del torneo. Marcus entrenó con un nuevo propósito. Tania se recuperó y ayudó a recopilar información. El emperador aprobó nuestra petición para modificar el formato del torneo, añadiendo desafíos de estrategia, gobierno y diplomacia. Este torneo determinaría más que la destreza militar, demostraría las cualidades necesarias para gobernar. 3 días antes del evento, el príncipe Adriano me invitó a tomar el té. Fui acompañada de Chelsea y 2 guardias, dejando claro que no me adentraría sola en el peligro. Adriano me recibió rodeada de tesoros. Guapo, seguro de sí mismo, todo un príncipe guerrero. Pero su mirada era fría, calculadora. Lady Visa Winter, gracias por aceptar mi invitación. Hablemos claro. Te has aliado con mi hermano. ¿Por qué? No sabía que visitar a un príncipe enfermo implicara aliarse. Has estado dirigiendo una campaña desde su palacio. Has cambiado el formato del torneo. Te has asegurado el apoyo de Torres. Por eso te ofrezco un trato mejor. Un trato. Apóyame. Ayúdame a asegurar el trono. A cambio, te haré emperatriz. El silencio fue profundo. Eso es muy generoso, Alteza. Pero ya estoy comprometida con el general Torres. Un compromiso que se disolverá.
¿Por qué atarte a un hombre que no te quiere cuando podrías tener verdadero poder? ¿Y qué me costaría ese poder? Tu lealtad. Tus capacidades. Tu disposición para hacer lo necesario. Mi hermano es un discapacitado que cree que el imperio puede gobernarse mediante la bondad. Él es débil. Yo le ofrezco fuerza, expansión, gloria. Bebí un sorbo de mi té. Es una visión fascinante. Pero tengo una pregunta. ¿Qué sucede con el príncipe Nathaniel? ¿Y con Tania? ¿Y con la gente que apoyó a tu hermano? Dejan de importar. Irrelevante. Qué agradable eufemismo para eliminado. Sus ojos brillaron. Te ofrezco la oportunidad de estar en el bando ganador. No la desaproveches. No es sentimentalismo, Alteza. Es cuestión de criterio. He reflexionado sobre en qué tipo de imperio quiero vivir, qué tipo de legado quiero ayudar a construir. Y he llegado a la conclusión de que un imperio basado en el miedo no perdurará. Entonces eres una tonta. Quizás. Pero prefiero ser una tonta con la conciencia tranquila que una emperatriz con las manos manchadas de sangre. Me puse de pie. Gracias por el té, Alteza. Y por facilitarme tanto la elección. Estás cometiendo un error, Lady Visa. Un error del que te arrepentirás. He cometido muchos errores en mi vida, Alteza. Este no es uno de ellos. El día del torneo imperial llegó con un sol radiante y una multitud enorme. Toda la capital se había congregado. El emperador estaba sentado en el pabellón central, más elegante que nunca, pero alerta. El príncipe Adriano lucía magnífico con su armadura. Sus partidarios llenaban un lado de la arena, confiados. Entonces entró Nathaniel. Había optado por caminar en lugar de usar su silla de ruedas, una decisión que le había costado semanas de dolorosa preparación. No podía caminar con facilidad, pero podía caminar. Y ese simple gesto conmocionó a la multitud. Vestía túnicas de erudito en lugar de armadura. Y a su lado caminaban sus partidarios, yo mismo, Marcus con uniforme militar completo y Tania con túnica de médico. Estábamos en inferioridad numérica, pero no en superioridad. El torneo comenzó con combates de artes marciales, esgrima, tiro con arco y equitación. Adrián destacó. Como se esperaba, Nathaniel no pudo competir. Pero su ausencia se notó, no por ello fue descalificada. Luego llegaron los desafíos estratégicos. La primera fue una simulación militar. El enfoque de Adrián fue agresivo. El ataque aplastó inmediatamente al enemigo. Brutal, decisivo, costoso. Nathaniel estudió el terreno, identificó puntos estratégicos y utilizó la geografía para compensar la inferioridad numérica. Posicionó sus fuerzas para hacer creer al enemigo que se enfrentaba a un ejército superior, y luego utilizó la confusión para negociar la retirada en lugar de combatir. Pero eso no es una victoria, protestó un partidario de Adrián. Y nuestros soldados tampoco, replicó Nathaniel con calma. Un general que conserva su ejército mientras alcanza sus objetivos estratégicos vale por 10 que ganan batallas gloriosas a un costo catastrófico. Los ministros militares murmuraron, impresionados a pesar de sí mismos. El segundo desafío era la gobernanza. Las soluciones de Adrián eran coherentes: imponer autoridad, usar la fuerza, dar escarmiento. Las soluciones de Nathaniel eran más sutiles. Ante la hambruna no basta con enviar alimentos, sino que hay que reestructurar la política fiscal. Para las disputas comerciales, se requiere mediación y nuevas regulaciones. Para los conflictos religiosos, es necesario el diálogo mientras se investiga quién avivó las tensiones. Su Alteza parece creer más en hablar que en actuar, dijo Adrián con desdén. Yo creo en resolver los problemas en lugar de suprimirlos temporalmente. Un emperador sabio previene las crisis antes de que ocurran. La multitud comenzaba a dispersarse. Nathaniel demostraba una profundidad que sorprendía a muchos. El desafío diplomático venía a continuación. Adrián fue terrible, demasiado agresivo, demasiado propenso a amenazar, demasiado desdeñoso. La negociación fracasó. Nathaniel escuchó más de lo que habló. Identificó las necesidades reales de la otra parte. Encontró soluciones creativas. Y consiguió condiciones favorables manteniendo la buena voluntad.
Eso fue extraordinario, susurró Marcus. Eso es porque la mayoría de la gente no escucha, respondí. Mandan. Esa es la fortaleza de Nathaniel. Finalmente llegó el último desafío, un debate abierto sobre la naturaleza del gobierno imperial. Adrián habló primero. El propósito del trono es asegurar el dominio del imperio. Un buen emperador es fuerte, decisivo e infunde temor en sus enemigos. Expande nuestras fronteras y aumenta nuestra riqueza. Debilidad, compromiso, sentimentalismo. Son lujos que no podemos permitirnos. La facción militar vitoreó. Entonces Nathaniel se puso de pie, de verdad se puso de pie. Mi hermano habla de fortaleza. Pero confunde fortaleza con crueldad, decisión con imprudencia, respeto con miedo. Propongo una visión diferente. Hizo una pausa. El propósito del trono no es otorgar poder al emperador. Su función es proteger al pueblo. Un buen emperador sirve al imperio, no al revés. Toma decisiones basadas en la sabiduría, no en el capricho. No niego que necesitemos fortaleza. Pero la verdadera fortaleza proviene de la unidad, de la prosperidad, de que la gente crea que su emperador se preocupa por su bienestar. Un imperio regido por el miedo es frágil. ¿Un imperio construido sobre la confianza? Ese imperio perdura. Mi hermano se burla del compromiso. Pero el compromiso no es debilidad, es sabiduría. Se trata de reconocer que no todos los problemas se resuelven con una espada. ¿Y en cuanto al sentimentalismo? Si preocuparme por la vida o la muerte de mis sujetos es ser sentimental, entonces acepto esa etiqueta con orgullo. El estadio estaba en silencio, cautivado. No te prometo gloria. No te prometo conquista. Lo que te prometo es algo más difícil. Les prometo paz, prosperidad y justicia. Un imperio donde el talento se recompensa sin importar el origen, donde las leyes se aplican por igual, donde invertimos en nuestra gente y no solo en nuestros ejércitos. Este es un camino más difícil. Requiere más paciencia, más sabiduría, más fuerza genuina que simplemente aplastar a nuestros enemigos. Pero es el camino que nos hará verdaderamente grandes, no temidos sino respetados. Ese es el imperio que yo construiría. Y si me aceptan, ese es el emperador que intentaré ser. Se sentó lentamente exhausto. Pero el silencio no denotaba decepción. Fue sobrecogedor. Entonces habló el emperador. He escuchado a mis dos hijos. El príncipe Adrián representa fortaleza y expansión. El príncipe Nathaniel representa sabiduría y estabilidad. Ambas son visiones valiosas. Pero uno de ellos moldeará el futuro en el que realmente vivamos. Miró a Adrián y luego a Nathaniel. Mi decisión. Nunca terminó la frase. Adrián hizo su jugada. Sucedió tan rápido que la mayoría no lo procesó. La mano de Adrián se dirigió a su espada. Alrededor de la arena, sus partidarios más leales hicieron lo mismo. En un instante lo que había sido un torneo se convirtió en un golpe de estado armado. Lo siento, padre, dijo Adrián. Pero no puedo permitir que cometas este error. El imperio necesita fuerza, no filosofía. Esto requiere de mi fuerza. El rostro del emperador palideció de decepción. Adrián, ¿qué has hecho? ¿Qué me has obligado a hacer? Marcus reaccionó al instante desenvainando su espada y colocándose entre las fuerzas de Adrián y el pabellón imperial. Pero nos superaban ampliamente en número. Retírese, general Torres, ordenó Adrián. Están en inferioridad numérica. Esto no tiene por qué acabar en derramamiento de sangre. Tienes razón. No tiene por qué. Ya puedes rendirte. Adrián se rió. Mira a tu alrededor. Tengo 50 hombres armados. Tú tienes quizás 10. Yo controlo la guardia del palacio. Yo controlo el Ministerio de Guerra. Este golpe de estado fracasó antes de empezar. Y entonces me reí. No estoy nerviosa, sino genuinamente divertida. ¿Le parece gracioso, Lady Visa? A mí me resulta predecible. Decepcionante pero predecible. Di un paso al frente. Tiene usted toda la razón,
controla la Guardia del Palacio y el Ministerio de Guerra. Lo que no controla es el Ministerio de Finanzas, el Ministerio de Justicia, los gobernadores provinciales, los gremios mercantiles ni, y esto es lo importante, la lealtad del pueblo que presencia estos acontecimientos. ¿De qué estás hablando? Mira a tu alrededor. Mira bien. Tienes 50 hombres armados. Tenemos 10.000 testigos. Y todos y cada uno de ellos presenciaron cómo amenazabas a tu propio padre e intentabas usurpar el trono por la fuerza. No has vencido. Te has destruido a ti mismo. La expresión de Adrián denotaba duda. Tiene razón, dijo Nathaniel con calma. Hermano, te has centrado tanto en el poder militar que has olvidado cómo funcionan los imperios. Funcionan porque la gente cree en ellos. En el momento en que desenvainaste esa espada, te convertiste en un traidor, no en un emperador. No necesito su confianza. Necesito su obediencia. Entonces ya has perdido, dije en voz baja. Lo que sucedió a continuación ocurrió simultáneamente. Primero Marcus dio una señal por toda la arena. Quienes parecían ser espectadores comunes se rebelaron como soldados de la familia de Tora, no como 500. En segundo lugar, se abrieron las puertas principales y el duque Winter entró con toda la guardia del duque. Príncipe Adrián. Tronó la voz de mi padre. Se le acusa de traición por la autoridad que me ha sido otorgada como uno de los 4 duques. Queda usted bajo arresto. En tercer lugar, Tanya dio un paso al frente sosteniendo un documento sellado con el sello imperial. Este es el testamento de Su Majestad, anunció, redactado hace 3 días y atestiguado por el ministro de Justicia, el ministro de Derechos Humanos y por mí. Rompió el sello y leyó: en caso de mi muerte o incapacidad, nombro a mi hijo Nathaniel como mi heredero. Será regente hasta mi muerte, momento en el que ascenderá al trono del dragón. El documento estaba fechado y verificado, legalmente vinculante y completamente legítimo. El rostro de Adrián reflejó sorpresa, rabia y finalmente una fría determinación. ¿Crees que un pedazo de papel me detendrá? Tengo al ejército. Tus palabras y leyes no significan nada contra el acero. Pues pongamos a prueba esa teoría, dijo Marcus. Alrededor de la arena, sus soldados, que superaban en número a las fuerzas de Adrián en una proporción de 5-1, desenvainaron sus armas. La familia Tauro apoya al príncipe Nathaniel, el legítimo heredero. Ríndete, Adrián. Se acabó. Esto no ha terminado. Ni mucho menos. Ha terminado, dijo el emperador, débil pero firme. Adrián, quedas despojado de tu título. Quedas degradado a plebeyo y permanecerás bajo arresto domiciliario mientras se lleva a cabo la investigación. Quien te siga será igualmente culpable de traición. La mayoría de los partidarios de Adriano depusieron las armas de inmediato. Unos pocos lo siguieron en su retirada, y ahí debería haber terminado todo. Pero yo sabía cómo reaccionaban los hombres desesperados. Tenemos que asegurar el palacio, le dije con urgencia a Nathaniel. Adrián no se va a conformar con el arresto domiciliario. Intentará algo más. ¿Qué más puede intentar? Aún cuenta con recursos, aliados desesperados y sabe que mientras tu padre viva, existe la posibilidad de que su sentencia sea conmutada. Crucé la mirada con Nathaniel. Debemos proteger al emperador. Actuamos con rapidez organizando un dispositivo de protección y trasladando al emperador a la zona más segura del palacio. Esa noche comenzó a llover torrencialmente, convirtiendo las calles en ríos. El trueno retumbó como un juicio divino. Clima perfecto para asesinos. Llegaron en 3 oleadas. La primera oleada fue interceptada por los guardias del palacio. La segunda llegó hasta las murallas exteriores antes de que los soldados de Marcus la detuvieran. La tercera oleada la conformaba una sola persona, un maestro asesino tan hábil que burló todas las defensas. Lo encontré en la alcoba del emperador con la espada desenvainada, de pie junto a la cama de Su Majestad. Yo había estado haciendo mi propia patrulla, incapaz de conciliar el sueño. Alto, dije en voz baja, con la mano sobre la daga oculta. La asesina se giró, evaluándome. Joven profesional, impasible. Váyase, señora. Esto no te concierne a ti. A mí me concierne muchísimo.
Ese es el emperador al que estás a punto de asesinar. De todas formas se está muriendo. Solo estoy acelerando lo inevitable. ¿Por órdenes de quién? De Adrián. Un leve asentimiento. Pagó bien. Adrián jamás tomará el poder. Se acabó. Y si sigues adelante con esto, tú también estás acabado. Entonces supongo que ambos nos arriesgamos mucho esta noche. Se movió con una velocidad increíble. Reaccioné por instinto, lanzándome hacia adelante con la daga en alto. No fui lo suficientemente rápido para detenerlo, pero sí para desviar la hoja de la garganta del emperador hacia mi propio hombro. Un dolor agudo e intenso me invadió. Oí gritos, sentí manos que sujetaban al asesino, vi el rostro de Marcus aparecer sobre mí, desfigurado por el horror. Visa. Quédate conmigo. Estoy bien. Herida en el hombro. No es grave. Comprueba quién está con el emperador. Tania ya estaba allí. Está bien. Conmocionada pero bien. Visa, qué tonta eres, podrías haber muerto. Pero yo no. Y el emperador tampoco. La hemorragia fue controlada, la herida limpiada y vendada. Sanaría con una cicatriz impresionante. Pero el intento de asesinato había sido frustrado. Y cuando interrogaron al asesino, proporcionó pruebas detalladas de los planes golpistas de Adrián, sus estrategias de contingencia y sus cómplices. Fue más que suficiente para garantizar que Adrián jamás volvería a amenazar a nadie. El reinado duró 3 días. 3 días en que la capital contuvo la respiración. En la mañana del 4.º día, el emperador falleció plácidamente mientras dormía, rodeado de su familia. Sus últimas palabras susurradas a Nathaniel fueron: no te conformes. Sé valiente. Cambia la historia. El funeral fue magnífico. Y entonces, según la tradición y la ley, Nathaniel ascendió al trono del dragón. El príncipe Adrián fue despojado de todo rango, se le prohibió entrar en la capital y fue confinado a una finca remota de por vida. Sus cómplices fueron tratados según su grado de participación. El viejo general Torres había huido con su familia. Había preferido sobrevivir a afrontar las consecuencias. No puedo creer que mi padre huyera, dijo Marcus una tarde mientras estábamos sentados en el jardín. Ante todo siempre fue un superviviente, respondí. Comprendió que el apellido Torres podía sobrevivir a su ausencia. ¿Y nosotros qué? ¿Qué va a pasar ahora? Creo que deberíamos disolver nuestro compromiso, Marcus. Oficialmente y públicamente. Que quede claro que es mutuo, que nos damos cuenta de que somos mejores aliados que esposos. Y entonces te casas con la mujer que de verdad amas. Miré a Tania, que se sonrojó. Con la bendición del nuevo emperador, nos aseguraremos de que seas uno de los solteros más codiciados desde el principio. Nathaniel puede ennoblecerla. Darle un título o hacerla respetable. Llevas tiempo planeando esto, dijo Tania. Lo he estado planeando todo. Ya es algo que hago. ¿Y tú?, preguntó Marcus. ¿Qué se obtiene? Pensé en la trama original. En la villana enamorada que murió por su obsesión. Luego pensé en quién me había convertido. Alguien que había ayudado a coronar a un emperador. Que había forjado amistades verdaderas. Que había encontrado un propósito más allá del romance. Puedo vivir, dije sencillamente. Puedo ser más que la esposa de alguien. Puedo demostrar que las mujeres pueden forjar imperios. 1 año después el imperio se había transformado. Las reformas del emperador Nathaniel fueron radicales. Exámenes basados en el mérito para los cargos gubernamentales. Academias imperiales abiertas a mujeres y estudiantes plebeyos. Reformas legales que protegen a los ciudadanos del poder arbitrario de la nobleza. Un nuevo ministerio centrado en el bienestar público. Algunos lo tachaban de radical. Otros de débil. Pero lenta y constantemente el imperio estaba cambiando. Marcus se casó con Tania en una ceremonia que daría que hablar durante generaciones. El propio emperador asistió y respaldó públicamente su unión. Marcus contribuyó a la reforma del ejército. Tania se convirtió en la directora más joven de la Academia Médica Imperial,
formando a una nueva generación de médicos, incluyendo por primera vez a mujeres. ¿Y yo? El emperador Nathaniel me nombró primer ministro. El anuncio provocó disturbios. Los ministros conservadores dimitieron en señal de protesta. La mitad del tribunal estaba escandalizada. Pero Nathaniel se mantuvo firme. Lady Visa Winter ha demostrado una brillantez estratégica, perspicacia política y una genuina preocupación por el bienestar del imperio. Se ha ganado este puesto por méritos propios. Si alguien discrepa, puede demostrar sus superiores cualificaciones. Nadie aceptó el reto. Ahora me sentaba en reuniones con generales y ministros, y mis opiniones tenían autoridad imperial. Navegaba las intrigas políticas con determinación, con poder, con la capacidad de cambiar las cosas de verdad. No fue fácil. Cada día surgía nueva oposición, gente nueva que pensaba que una mujer no podía estar cualificada. Pero cada día les demostraba que estaban equivocados. Mis hermanos siguieron sus propios caminos. Sebastián llegó a ser ministro de Justicia. Teodoro desarrolló tecnologías agrícolas. Félix se unió a Marco en la reforma militar. La familia Winter era más influyente que nunca. Una tarde de primavera, estaba en los jardines imperiales con Tania, observando las nubes desplazarse por un cielo azul perfecto. ¿Eres feliz?, preguntó. Me detuve a pensarlo detenidamente. Estoy satisfecho. He construido algo real. He cambiado el rumbo de un imperio. He demostrado que las mujeres pueden ser mucho más que meros adornos. ¿Eso es la felicidad? No lo sé. Pero es un propósito. Y tal vez eso sea mejor. ¿Nunca te has arrepentido? De no haber tenido el romance, el final de Cuento de Hadas. Los cuentos de hadas siempre terminan en la boda. Nunca te cuentan lo que pasa después. Creo que me salté directamente a una parte más interesante de la historia. Se rió. Solo tú considerarías que convertirte en primer ministro sería saltarte directamente a una parte interesante. Detrás de nosotras se acercó el emperador Nathaniel, caminando ahora con una leve cojera. Damas, la reunión del consejo está a punto de comenzar. El ministro de Finanzas amenaza con dimitir de nuevo. Que renuncie, dije alegremente. Tengo 3 candidatos listos para reemplazarlo, todos más competentes y considerablemente menos corruptos. Siempre tienes un plan B, observó Nathaniel. Siempre. Para eso me pagan. Mientras regresábamos al palacio, el emperador, el primer ministro y el médico jefe, reflexioné sobre lo mucho que habíamos avanzado. Dentro del salón de plenos, ministros y funcionarios esperaban. Algunos eran aliados, otros opositores, todos piezas necesarias del complejo entramado de gobierno. Esta era mi vida ahora, no romántica, no sencilla, pero sí significativa. Cada decisión afectaba a millones de personas. Cada política podía mejorar vidas o causar sufrimiento. La responsabilidad era enorme, pero también estimulante. La Visa Winter original jamás habría imaginado este futuro. Estaba demasiado obsesionada, demasiado centrada en llamar la atención de un hombre. Pero yo había visto algo mejor, una historia más importante, un propósito más trascendental, y tuve el valor de alcanzarlo. Todos tuvimos un final feliz, aunque no el que la historia original había planeado. Marcus se convirtió en uno de los mariscales más jóvenes de la historia imperial. Tania se convirtió en una leyenda, la médica itinerante que llevaba sanación a los rincones olvidados del imperio. Nathaniel se hizo famoso como el emperador sabio. ¿Y yo? Me convertí en la mujer que demostró que la villana podía escribir su propio final. Años después, cuando alguien me preguntó si alguna vez me había arrepentido de no haber tenido una historia de amor romántica, sonreí. Tenía algo mejor, respondí. Tenía una revolución. Porque eso era lo que habíamos creado. No solo finales felices a nivel personal, sino un cambio sistémico. Un imperio donde las mujeres pudieran ser ministras y médicas, donde el talento innato pudiera florecer, donde la sabiduría se valorara por encima de la fuerza bruta. Habíamos tomado una historia sobre una villana enamorada destinada a la tragedia, y la habíamos transformado en algo completamente distinto. Una historia de amistad, propósito y la valentía de imaginar un mundo mejor. La Visa Winter original murió por amor.
Yo viví por algo más grande. Y eso marcó la diferencia. Si esta historia te conmovió, no olvides darle a me gusta, compartirla y suscribirte para recibir más historias inspiradoras cada día. Gracias por ver el vídeo.